Al inicio de un nuevo año, por lo general establecemos metas o propósitos para alcanzarlos en el transcurso de ese nuevo año. Algunos propósitos, algunas metas son como dietas, realizar estudios, trabajos, cambiar de trabajo, realizar algún trabajo. Algunos desean casarse, otros desean afianzar su matrimonio, otros anhelan tener hijos en este año, realizar sus devocionales puntualmente, leer toda la Escritura durante todo ese año y así por el estilo. Yo sé que muchos de nosotros se han propuesto a establecer este tipo de metas y propósitos. Todos estos propósitos en cierta forma están bien y algunos se esfuerzan por alcanzarlos durante todo el año y otros desfallecen en los primeros días, en las primeras semanas o en los primeros meses. Lo cierto es que la mayoría establecemos propósitos al comenzar el año. Ahora, no sé cuántos de ustedes establecieron el propósito de ser santo en el año 2024. ¿Cuántos de ustedes, no me levanten la mano, solamente pregunto y cada uno reflexione, cuántos de ustedes ha establecido para este 2024 ser santo? De verdad, hermanos, que ese debería ser un buen propósito para este año 2024. Bueno, si no lo habías considerado, espero con la ayuda del Espíritu Santo que esta enseñanza te lleve no solo a considerarlo, sino también a establecerlo como propósito no solo para este año 2024, sino para el resto de tu vida. Y si lo consideraste, podemos entonces tener a través de esta enseñanza más argumentos y motivos para perseverar en el propósito de ser santos. Acompáñenme por favor al libro de Levítico, capítulo 19, versículos 1 y 2. Libro de Levítico, capítulo 19, versículos 1 y 2. Así dice la palabra de nuestro Dios. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Amén. Vamos a desarrollar este tema, esta enseñanza que lleva como título Santos seréis, y vamos a desarrollar la enseñanza en 4 encabezados. Vamos a ver primero el contexto del pasaje. ¿Dentro de qué contexto se encuentra Levítico 19, 1 y 2? Luego vamos a definir y a ver la santidad como mandato. Vamos a definir la santidad y a verla como un mandato, no como una opción. En tercer lugar, vamos a ver la esencia de la santidad. Y por último, las consecuencias de la santidad. 4 sencillos encabezados: el contexto, la santidad como mandato y su definición, la esencia de la santidad y las consecuencias de la santidad. El texto comienza diciéndonos: y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles. El libro de Levítico es una continuación del final del libro de Éxodo y un preámbulo del libro de Números. Todos estos libros fueron escritos por Moisés con el propósito, especialmente el libro de Levítico, de instruir al pueblo de Israel que se dispone a entrar a la tierra prometida, a Canaán. Repito,
el propósito de estos libros escritos por Moisés y de una manera muy particular, el libro de Levítico, lleva como propósito instruir al pueblo de Israel, que se dispone a entrar a la tierra prometida, a Canaán. En el libro de Levítico podemos ver las leyes de cómo el pueblo de Israel se debe relacionar con Dios y con el prójimo. Eso es lo que básicamente nos muestra Levítico. Unas reglas, unas leyes que regulan, que miden y que establecen el cómo el creyente, o en este caso el pueblo de Israel, se debía relacionar con Dios y con su prójimo. Por eso, la división que algunos teólogos le han dado al libro es básicamente en dos partes. Del capítulo 1 al capítulo 16 nos muestra esa relación con Dios. Y allí el libro de Levítico se enfoca en todo lo concerniente con el templo, con el tabernáculo específicamente. Toda esa ley ceremonial va relacionada, valga la redundancia, a la relación que el pueblo de Israel debía tener con su Dios. La segunda parte, que es del capítulo 17 al capítulo 26, es lo que se conoce o lo que han llamado los teólogos como el código de santidad. Del 16 al 26, código de santidad. Y allí vemos las leyes civiles y morales, leyes éticas, la ética que debía tener el pueblo de Israel con su semejante, con su prójimo. Este capítulo 19, donde nos encontramos en esta mañana, se enfoca en las leyes de santidad y de justicia, leyes que regulan la relación entre Jehová, su Dios, e Israel. Y debemos recordar que este pueblo, el pueblo de Israel, es el pueblo que Dios eligió, y Dios lo elige con un propósito, y el propósito es de que ese pueblo sea santo. Deuteronomio capítulo 7 versículo 6 nos lo dice claramente: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, para que todos los pueblos que estén sobre la faz de la tierra, más que todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra, un pueblo escogido con un propósito, y el propósito es que ese pueblo sea santo. Ahora, ese pueblo se encontraba bajo el pacto, un pacto que Dios había establecido con ellos. Y aquí la santidad cobra gran importancia. Recuerde que estamos en el contexto. Cobra mucha importancia para el pueblo de Israel cuando Moisés les dice que ellos deben ser santos. Y es porque ellos no solamente son el pueblo escogido, sino que ellos también son el pueblo con el cual Dios pactó. Y aquellos que están bajo el pacto se sujetan, se someten a las leyes de Dios. Eso es importante y lo vamos a ver más adelante, el por qué ese punto del pacto. Ahora, nuestro segundo encabezado nos muestra que el texto nos da un mandamiento. Luego de ver el contexto, Moisés dirigiéndose al pueblo, lo que le dice al pueblo es un mandamiento: santos seréis, santos seréis. Y ese verbo que acompaña a la palabra santos se encuentra en un presente permanente, es decir, no es que ellos serán santos, sino que ellos deben permanecer en una santidad. Y ese es el enfoque o el significado particular de lo que implica ser santos. Santos, y especialmente para nosotros, y yo creo que cuando les hice la pregunta en la introducción de cuántos de ustedes se propusieron como meta en este 2024 ser santos, algunos pueden haber pensado: pero si ya somos santos.
¿Por qué entonces proponernos ser santos? Bueno, el énfasis está precisamente en estas dos palabras que el libro de Levítico nos muestra, en ese mandato: santos seréis, o en otras palabras, santos permaneceréis. Porque si ya son santos, si el pueblo de Israel fue escogido para ser santo, es porque Dios así ya lo ve, así lo ha decretado, los ha justificado, y al ser justificados, entonces ellos son santos. Eso es una realidad. El punto aquí es permanecer en esa santidad. Entremos un poco más en detalle a este tema de la santidad, y más aún como mandato, porque cuando nosotros vemos en la Escritura la palabra mandato o la palabra ley, crea no solamente en las personas del mundo, sino también, y lamentablemente en mucho creyente, crea una especie de apatía, una especie de carga con la palabra mandato o con la palabra ley. Y hermanos, debemos cambiar como creyentes. Nosotros debemos cambiar la percepción hacia esa palabra. Miren, el mundo dice que los mandamientos de Dios son caprichos de Dios, que son inútiles, y que eso lo único que hace es restringir la libertad del hombre, y que sujetarse a esos mandatos de Dios limitan el desarrollo natural del ser. ¿Han escuchado eso? Eso es lo que dice la filosofía moderna. La psicología moderna dice eso. Sujetarse a los mandatos limita, restringe el desarrollo natural del ser. Y miren, ese concepto en parte tiene razón cuando lo vemos bajo la perspectiva de Dios, porque no debemos olvidar cuál es el estado natural de todo ser humano. La Escritura nos dice, Génesis 6:5, que Jehová vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Es decir, que si lo miramos desde esa perspectiva, la ley, los mandatos de Dios sí restringen el desarrollo natural y pecaminoso del hombre. Pero el mundo no lo ve de esa manera. Nosotros somos los que lo debemos ver de esa forma. A través de la ley, Dios nos cuida, Dios nos ayuda a ser cada vez más santos. La ley, entonces, mis hermanos, no la podemos ver como algo negativo. La ley es una gran bendición de parte de Dios para nosotros. Y digo para nosotros porque para el mundo la ley no es una bendición. La ley se convertirá luego en una maldición, pero para nosotros es una bendición. El Salmo 119 es abundante en descripciones positivas hacia la ley. Miren, dice el versículo 11 del Salmo 119 que la ley ayuda para no pecar. Dice el salmista que ve la ley como un gozo para él, una delicia, la ve de una manera maravillosa. La ley es su consejero, la ley le da seguridad, en ella hay complacencia, consuelo. Es algo que debe ser amado. El salmista ve la ley como un tesoro. Así, hermanos, que la ley, los mandamientos de Dios son una bendición para nosotros y nos ayudan en ese propósito de ser santos. Miren, hermanos, aún la misma creación que está sujeta a las leyes naturales dadas por Dios, leyes como la fuerza de gravedad, como la inercia, la dinámica, la acción y la reacción,
la perseverancia de la materia, todas esas leyes, aunque el hombre dice que las descubrió, realmente quien las da es Dios. Aún la naturaleza apoya el orden de la redención. Esas leyes que sostienen todo lo creado, esas mismas leyes apuntan a esas leyes de la redención. Así que no debemos ver los mandamientos de Dios como una carga sobre nosotros. Por el contrario, repito, son una bendición para nosotros. Nos ayudan en los propósitos de nuestra santidad. Miren, el pueblo de Israel conocía perfectamente esto. Es más, ellos conocían las consecuencias de una cosa o de la otra. Conocían las consecuencias de obedecer los mandamientos de Dios o de desobedecerlos. Claramente lo vemos más adelante cuando llegamos a Deuteronomio capítulo 11, versículos 26 al 28. Dice la escritura: he aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os mando hoy. Es el mismo Moisés continúa instruyendo al pueblo de Israel, a la segunda generación, que era la que iba a entrar a la tierra prometida. Si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartares del camino que yo os mando hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocidos, entonces vendrá la maldición. Claramente ellos conocían las consecuencias de una, las consecuencias de otra. Enseguida lo vamos a ver más adelante, esas consecuencias. Lo que quiero mostrar es que para Israel era claro que la ley de Dios, que los mandamientos de Dios, para ellos eran una bendición. Para ellos eran bendición si los obedecían. Así que, hermanos, santos seréis no es una opción. No era una opción para el pueblo de Israel. Ellos debían prestar mucha atención para cumplirlo y así mantener su relación íntima con Dios mientras estaban en la tierra prometida. Eso era lo que regulaba la ley de Dios, sus mandamientos, en especial este mandato que, a propósito, hermanos, en el capítulo 16 lo único que hace es sintetizar toda la segunda tabla de los 10 mandamientos de Dios. Esos mandamientos que van en relación con el prójimo. Ese santos seréis sintetiza todos los mandamientos. De paso, no debemos pensar de que como este mandato está en Levítico, en el Antiguo Testamento, no es entonces válido para nosotros en el día de hoy. Porque si nosotros creemos que los mandamientos, la ley moral de Dios, al día de hoy es vigente para nosotros, este mandato entonces también es vigente para la iglesia en el día de hoy. Definamos la santidad. ¿Qué es santidad? Para definirla hay que hacer una diferencia entre la santidad de Dios y la santidad del hombre. Miren, cuando nosotros vemos la santidad en Dios, tenemos que verla de una manera perfecta. Hay que verlo como la máxima, la sublime en excelencia. Una excelencia moral que ningún otro ser puede alcanzar. Un carácter inviolable. Una santidad libre y separado. Dios es separado, incluso eso es lo que significa la palabra santo en esencia, apartado, separado. Dios está separado en todo sentido de la palabra, de la maldad e incluso de la misma creación. Nosotros sabemos que Dios es un Dios inmanente, es decir, un Dios que está cercano a su creación. Pero Dios también es un Dios trascendente, y es decir, un Dios que está más allá de la creación.
Y la santidad es la que lleva a que Dios se esté apartado de una manera moral de la creación, porque la creación está sujeta a la maldad y al pecado. Así que cuando vemos la santidad en Dios, aunque es un atributo comunicable para nosotros, tenemos que hacer una gran diferencia. No hay ningún otro como Dios en santidad. Ninguno. Ahora, cuando vamos al Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento se enfoca más en la santidad de Dios. Cuando vamos al Nuevo Testamento, la santidad se enfoca de una manera particular hacia el hombre. Pero miren esto, como lo describe el Nuevo Testamento, cuando habla de la santidad hacia el hombre, es cómo el hombre responde hacia la santidad de Dios. En respuesta a la santidad de Dios, entonces podemos ver la santidad del hombre. Cuando se habla de santidad de hombre, diríamos que es la separación en consagración y devoción al servicio de Dios. Esta idea implica no solo el estar, escuchen bien esto mis hermanos, no solamente implica estar apartado del mundo y su corrupción, sino también en el deleite de ser partícipe de la pureza de Dios. Y es aquí donde nosotros fallamos muchas veces, porque queremos, yo sé que la gran mayoría de ustedes, mis amados, quieren y desean apartarse del mundo y del pecado, pero les falta la segunda parte de esta definición. Les falta el deleite en la santidad de Dios. Cuando nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, porque no lo podemos hacer en nuestras fuerzas, pero cuando clamamos a Él para que nos dé ese gozo, esa pasión, esa reverencia, ese temor por el ser santo de nuestro Dios, hermanos, lo único que anhelaremos es estar en su presencia santa y deleitarnos en Él. Alguna vez se hizo una encuesta y se hizo dentro de la iglesia. No fue en el mundo, sino dentro de la iglesia. Se le preguntó a las personas que alguna vez asistieron o asistían a la iglesia regularmente. Y se les preguntó por qué existía apatía o rechazo en ellos por venir a congregarse cada domingo. La mayoría dieron como respuesta que no encontraban un atractivo en el culto de adoración. O sea, no había para ellos una motivación por el cual estar en el culto de adoración. Es triste esa respuesta, porque eso implica que esas personas nunca conocieron a Dios. Porque no hay nada más maravilloso que estar en la presencia de Dios. Pero cuando entendemos de que esa presencia es santa, ¿cuál debería ser entonces nuestra respuesta ante ese Dios santo? ¿Huir o consagrarnos en santidad para permanecer en la relación con Él? Si yo amo a mi Señor, yo amo estar con Él. Y como Él pone como condición para estar en su presencia santa, ser santo, entonces me esfuerzo por permanecer en santidad. ¿Ven ahí el punto clave? También debemos diferenciar santificación de justificación. La santificación es el resultado de la justificación. Hermanos, si no tenemos esa diferencia clara, podemos caer en el error que cayó la iglesia, o que estuvo la iglesia durante casi 10 siglos. Casi 10 siglos estuvo la iglesia en una oscuridad frente al punto de confundir los roles, o más bien el orden entre santificación y justificación. La iglesia romana
pretende que para alcanzar la justificación es indispensable ser santo. Y la Escritura no nos dice eso. La Escritura dice todo lo contrario. Lo que dice la Escritura es que por ser justificados, y eso es un don de Dios, eso es por gracia y nada más, por ser justificado es entonces que podemos ser santificados. La santidad es el resultado de la justificación. Así que no debemos confundirlo. Tercer aspecto, la esencia del mandato. Y es la parte más importante. ¿Cuál es la esencia de ese mandato? Dice el texto de Levítico 19 en la segunda parte, el segundo versículo: porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Amados, si profundizáramos un poco más en estas palabras, podemos entender, reflexionar, meditar y actuar conforme a lo que esto implica y significa, hermanos. Mira, la santidad no es por tu esencia. La santidad es por la esencia de Dios. Nosotros somos santos porque Dios es santo. El porqué del mandamiento es porque Dios es santo. Claramente lo dice el texto. Nos enfocamos demasiado en nosotros mismos. Nos enfocamos por alcanzar lo inalcanzable en nuestras fuerzas y descuidamos la esencia de la salvación, la esencia de nuestra redención, la esencia de nuestra justificación y la esencia de nuestra santificación. La esencia no somos nosotros, la esencia es Dios. Y miren algo particular en el texto. Miremos dos cosas particulares en este: porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Hay dos elementos bien particulares. Observemos que el texto no dice porque amoroso soy yo, y Dios es amor. Tampoco el texto dice porque eterno soy yo, aunque Dios es eterno. El texto no dice porque justo soy yo, aunque Dios es justo. No, nuestro Dios se enfoca en resaltar ese atributo especial de Él, que es la santidad. Porque santo soy yo. Así que la santidad para Dios, no solamente en su ser, sino también en los que Él escoge, es un tema muy importante. Yo sé, hermanos, que teológicamente, yo sé que aquí hay teólogos que me pueden estar escuchando y pensando que estoy cometiendo un error al resaltar o exaltar un atributo de Dios más que los otros. El problema es que la misma Biblia resalta ese atributo. De ningún otro atributo se dice de que Dios es santo, santo, santo. Así que debemos ver la santidad de Dios como algo, no como un simple atributo, aunque ningún atributo de Dios es simple. Debemos verlo como algo que impregna el resto de sus atributos, porque su amor es santo, su eternidad es santa, su justicia es santa, su ira es santa, su bondad es santa, su inmanencia es santa, su trascendencia es santa. Todo su ser es santo. Esa es la esencia del mandato. Pero observen en segundo lugar en esas palabras del versículo 2 que también hay algo bien interesante: el nombre de nuestro Dios, Jehová vuestro Dios. Y eso significa que Él es el único Dios verdadero. Yahvé o Yahweh, Jehová. Y ese nombre tiene un enfoque en la existencia segura
y su relación con sus personas y con el pueblo del pacto. Cuando Él se presenta como Jehová, lo que le está transmitiendo a sus receptores, los que están escuchando ese nombre sagrado de Dios, es: yo soy el que soy. Miren, esas fueron las palabras cuando Moisés es llamado para liberar al pueblo de la esclavitud en Egipto. Éxodo capítulo 3 versículos 13 y 15. Allí Moisés le pregunta a Dios, dice el texto: y dijo Moisés a Dios: he aquí que yo llego yo a los hijos de Israel. Hay una conversación entre Moisés y Dios. Moisés le dice que él va a libertar a su pueblo y Moisés entra en duda. Él dice: ¿cómo voy a hacer eso? Y por eso la pregunta del versículo 13 del capítulo 3 de Éxodo: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre? Ven allí la importancia del nombre de nuestro santo Dios. Moisés le dice: ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado a vosotros. Y dijo además Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Claramente vemos allí, cuando vemos estos nombres, ya lo estudiamos en Génesis, lo que se resalta allí es el pacto que Dios hizo con Abraham, que es ratificado en Isaac, que es ratificado luego en Jacob y que ahora es portado por el pueblo de Israel. El Dios del pacto es el que los va a libertar a ellos. Dice, continúa diciendo el texto: este es mi nombre, versículo 15, este es mi nombre para siempre, este es mi memorial de generación en generación. Así que, hermanos, cuando el pueblo de Israel recibe este mandato a través de Moisés de parte de Dios, lo que ellos estaban obligados a hacer era llevar el nombre de Jehová, el nombre del único Dios verdadero, al resto de las naciones, que el resto de las naciones conocieran quién es Jehová. Y Jehová dice aquí en su palabra que Él es santo. Al santo, al Dios santo, único y exclusivo, era el que ellos tenían que llevar a conocer a la tierra donde iban a conquistar. Ellos debían reflejar a través de la santidad la imagen del Dios que los salvó, del Dios que los sacó de la esclavitud de Israel. Miren, hermanos, una vez más, cuando nosotros nos acercamos a la presencia de nuestro Dios, cuando entendemos su esencia en la santidad, esto debe llenarnos de un temor reverente. En la Escritura tenemos un ejemplo de un varón que cuando Dios le permitió ver su santidad, tembló. Vayamos por favor al libro de Isaías, capítulo 6, versículos 1 en adelante. Isaías, la visión de Isaías. Dice el texto: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Todo esto son símbolos de santidad, de majestad. Su presencia sublime es lo que Isaías ve en esta visión. Lo más seguro es que Isaías estaba en ese momento viendo a la segunda persona de la Trinidad, nuestro Señor Jesucristo, sentado en su trono antes de hacerse hombre para cumplir el propósito de redención. Antes de ello, Isaías tuvo una visión de la majestad
y la santidad de nuestro Salvador. Continúa el texto diciendo, y aquí prestemos mucha atención a la descripción de estos serafines que Isaías hace en este pasaje. Por encima de él habían serafines. Miren, cada uno tenía 6 alas. Podríamos preguntarnos, ¿para qué 6 alas? Si es para volar, pues solo necesitaban 2. Pero lo que Isaías quiere mostrar aquí no era la composición, la forma, la morfología de estos seres angelicales. No, lo que Isaías quiere resaltar aquí es la santidad de Dios a través de estos seres. Ellos tenían 6 alas y miren para qué las utilizaba. Con 2 cubrían su rostro. Amados, esta escena es impactante. Son ángeles celestiales que están en la presencia santa de Dios. Y estos ángeles no son ángeles malos. En ellos no hay pecado, no hay maldad. Hay pureza, pero su pureza no alcanza la pureza de Dios. Es tanta la pureza y la santidad de Dios que aún estos ángeles, estos seres celestiales, tenían que cubrir su rostro. Con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Lo que quiere resaltar aquí Isaías es la santidad, la sublime presencia de nuestro Salvador sentado en su trono. Y ellos no solamente se comportaban de esa manera, con 2 alas cubriendo sus ojos, con 2 alas cubriendo sus pies, con 2 alas volando encima de él, sino que pronunciaban estas palabras y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Lo que vio Isaías en ese momento fue la santidad de Dios. ¿Cómo reaccionó Isaías ante la santidad de Dios? Versículo 5. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habito en medio de pueblo que tienes labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Hermanos, nuevamente, cuando contemplamos la santidad de nuestro Dios, no simplemente debemos pasar por alto o decir, sí, un atributo más, un concepto teológico más. No, amados, debemos reaccionar como Isaías. O sea, solamente el exponernos a la santidad de Dios nos puede hacer ver a nosotros como miserables. Solo la santidad de Dios puede reflejar, revelar en nosotros lo inmundo que somos. Si no hemos llegado a contemplar la santidad de Dios, nunca podremos entender nuestra condición miserable y por ende no vamos a tener la necesidad de Salvador, de un Salvador, porque nos creemos buenos, nos creemos santos. Si yo no contemplo la santidad de Dios como Isaías lo contempló, en nosotros no existirá nunca la necesidad de un gran y santo Salvador. Ahora, ¿cómo reacciona Dios ante esa reacción de Isaías? Dios no le dijo: tranquilo, yo sé que eres un miserable, no te preocupes, ven, acércate. No, esa no fue la reacción de Dios. Miren el versículo 7. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: miren estas palabras, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y cubierto tu pecado.
Eso es maravilloso, hermanos. Miren, nuevamente, la escena. Isaías contempla la santidad de Dios. Isaías reconoce su miseria, pero Dios en su misericordia no lo deja en su miseria. En su misericordia lo purifica, lo santifica, y dice el texto que Él quita la culpa y cubre sus pecados. Amados, cuando Agustín reflexionó, medita en la santidad de Dios, miren las palabras que pronuncia. ¿Qué es eso que fulgura a mi vista y hiere en mi corazón sin lesionarlo? Está contemplando la santidad de Dios. Y Agustín dice de que al contemplar la santidad de Dios, su vista arde en sus ojos, fulgura mi vista, y su corazón es herido, pero a la vez no lo lesiona. Dice, continúa diciendo Agustín, me siento horrorizado y enardecido, horrorizado por la desemejanza con ella, con la santidad de Dios, pero enardecido por la semejanza con ella. Esas palabras de Agustín, al contemplar la santidad de Dios, se encuentra en un dilema. Es como si clavaran un puñal en su corazón, pero a la vez ese puñal no lo asesinó, no lo mató. Por el contrario, esa santidad de Dios lo salva y lo lleva a verse semejante a Dios. En pocas palabras, Agustín lo único que deseaba era ser santo como Dios es santo. ¿Cuáles son las consecuencias para terminar de la santidad, mis hermanos? Tenemos que ir al libro de Números, en el capítulo 6, versículos 22 al 27. Este texto ya lo hemos escuchado en otras ocasiones. Es la bendición sumo sacerdotal. Bueno, no sumo sacerdotal, la bendición sacerdotal, porque la bendición sumo sacerdotal es de Cristo. Pero aquí Aarón y sus hijos, en representación del sumo sacerdote, bendice al pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel obedece el mandato de Dios, en especial este que sintetiza todos los mandamientos, santos seréis, cuando el pueblo obedece y se santifica, entonces Dios bendice al pueblo. Dice Números capítulo 6, versículo 22. Y Jehová habló a Moisés. Miren, una vez más, Dios instruyendo al pueblo por medio de Moisés. Y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Amados, ¿saben cuál es la mayor bendición de obedecer el mandato de Dios? La mayor bendición de ser santo como Jehová es santo, su presencia santa. No puede haber mayor bendición. Si tú estás obedeciendo, mi hermano, los mandamientos de Dios para recibir una bendición aparte de su presencia santa, tus motivaciones son equivocadas para la santificación. Tus motivaciones para obedecer los mandatos de Dios son equivocadas. La mayor bendición que puede recibir el pueblo de Dios, la mayor bendición que puede recibir la iglesia de Cristo, es la presencia de Cristo en medio de nosotros. No hay mayor bendición. Por el contrario, la maldición, incluso la palabra maldito implica apartado, también es apartado,
pero ese apartado es que Dios se aparta. O sea, no es que el hombre se aparta de Dios, es que Dios se aparta del hombre. Esa es la mayor maldición que puede existir para un ser humano. Es más, ¿sabes qué va a ocurrir en el infierno? En el infierno existirá el Dios santo, bondadoso, misericordioso, amoroso. Ese Dios, todo su amor y toda su bondad será desplazada. En el infierno los seres que estén allí solamente verán de parte de Dios algo así como la espalda de Dios. Dios les dará la espalda y lo único que verán ellos será su ira. Eso es el infierno. Esa es la mayor maldición. El ser humano, Dios apartado, su misericordia, su bondad, su amor, apartado de ese ser eternamente. Y la mayor bendición para nosotros es que eternamente estaremos disfrutando y gozando de su amor, de su misericordia eternamente. ¿Habrá mayor bendición? ¿Anhelaremos mayor bendición? Amados hermanos, por lo tanto, santo seréis. Si verdaderamente quieres ver a Dios, y bajo ese contexto es que Hebreo capítulo 12 versículo 14 se escribe: sin santidad nadie verá a Dios. ¿Cuál es el ver a Dios? Pues ver su amor y su misericordia, su bondad eternamente. Porque su ira y su justicia recayó sobre Cristo. Tendremos motivos entonces para ser santos, no solamente en el 2024, sino en el resto de nuestras vidas. La pregunta con la que terminamos, mis hermanos, ¿es posible ser santos? ¿Qué creen ustedes? ¿Es posible cumplir con este mandamiento de santos seréis? En nuestras fuerzas, no. Pero en Cristo, sí. En el Santo de Israel. Miren, hermanos, vayamos para terminar al libro de Hebreos, Nuevo Testamento, y que de paso este libro de Hebreos es el que nos explica y aplica de una manera muy clara el libro de Levíticos. De una manera cristocéntrica interpreta el libro de Levíticos. Eso es lo que hace el libro de Hebreos. Y allí en el libro de Hebreos, en el capítulo 7, versículos 24 y 27, mire hermanos, cuando en Levítico, cuando los sacerdotes, su propósito, el propósito principal de los sacerdotes era que hacer todo lo que Dios les mandaba para que la presencia de Dios permaneciera en el pueblo de Israel. Esa era su función principal: presentar los sacrificios, interceder por el pueblo, implementar todas estas leyes. Pero ellos, no era solo un sacerdote, eran muchos sacerdotes, y cada vez que un sacerdote moría tenía que reemplazarlo otro. Nosotros, hermanos, tenemos un sumo sacerdote, Cristo Jesús, y eso es lo que el libro de Hebreos interpreta. Los sacerdotes del Antiguo Testamento eran sombras del sumo sacerdote, del más grande profeta, del más grande rey, Jesucristo nuestro Señor. Y por eso dice el libro de Hebreos en relación a Jesucristo: mas este, por cuanto pertenece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar eternamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. Y miren el tipo de sacerdote: santo. Los sacerdotes de la antigüedad tenían que presentar sacrificios por ellos mismos. Cristo no presentó sacrificio por él, porque él es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Es él, es por él que nosotros hoy podemos estar seguros
de que ese mandamiento de santos seréis lo podemos cumplir. Ahora, mi amada iglesia, si el propósito de Israel en los tiempos de Levítico era mostrar la santidad de Dios, que los pueblos conocieran a ese Dios santo, nosotros como iglesia hoy tenemos también ese gran compromiso de mostrar al mundo el Dios que nos salvó. Y eso lo mostramos no solamente con palabras, sino también con acciones. Cuando nos santificamos, le mostramos al mundo al Dios santo, al único Dios verdadero, a Jesucristo, nuestro Señor. La pregunta que tengo para finalizar hoy, mi hermano y mi amigo: ¿qué tanto tu vida refleja la santidad de Dios? Repito, ¿qué tanto tu vida refleja la santidad de Dios? Que Él nos ayude a ser santos, a permanecer en la santidad que Cristo ya nos dio. Oremos. Gracias, Padre, te damos por tu bendita y santa palabra, por este tema de la santidad, en la cual necesitamos crecer cada día más, entendiendo de que por tu gracia, por tu amor y misericordia, hoy somos lo que somos. Ayúdanos a vivir coherentemente a ese llamado que nos has hecho en Cristo Jesús, para vivir en santidad y ser santos porque tú eres santo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén